Señor, gracias que tú eres ese rey sobre toda tempestad, al cual podemos acudir y encontrar refugio, y eres digno de toda nuestra adoración. Pido que en estos minutos, Espíritu Santo, hables a nuestras vidas, a cada uno en su contexto. Seas tú, Espíritu, guiando mis palabras en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues hoy vamos a concluir la serie de los 3 enemigos de mi alma. Y la verdad es que estuve fuera, pero quiero recordar poquito lo que hemos visto ya en esta serie. Hemos visto los primeros 2 enemigos que tratan de robar esa vida abundante que Jesucristo quiere darnos en distintas maneras, pero lo que todos tienen en común es que su principal arma es la mentira. Empezando con el primer enemigo, el diablo, que de hecho Jesús identificó como el padre de las mentiras. Es tan importante que aprendamos a vivir en la verdad en medio de un mundo de mentiras. ¿Por qué es importante la verdad? Y quiero recordar poquito la ilustración del GPS, porque creo que es algo tan entendible. Si yo le doy información equivocada al GPS sobre algún sitio al que quiero llegar, pues obviamente me va a dirigir mal, porque está basado en mentira, en información incorrecta, falsa, y me va a llevar a quién sabe dónde. Pero si le doy la información correcta, acertada, verdadera, me va a llevar a ese lugar. Ahora, en nuestras mentes existe como mapas mentales, si quieres, que nos guían. Pero si estamos creyendo mentiras, información contraria a la palabra de Dios, nos va a llevar a un camino equivocado. Vamos a estar tomando decisiones en base a información equivocada. Y obvio, lo contrario es cierto. Si me estoy basando en la verdad de la palabra, aunque sea largo el camino, porque a veces es largo y a veces es complicado, no estoy diciendo que es fácil, pero sí nos llevará al destino deseado. Y un ejemplo que mencioné es esa mentira tan común hoy en día, que es bueno para las parejas vivir juntos antes de casarse. De hecho, hasta alegan que es mejor que casarse, o por lo menos deben de probar antes de casarse. Pero aparte de que la Biblia dice que no es así, ya la evidencia claramente demuestra que no es cierto. Esas parejas que viven juntos y luego se casan tienen mucho más alto índice de divorcio y de todo tipo de problemas, sobre todo de desconfianza, porque alguien se basó en una mentira para tomar su decisión. Quizá en un nivel más personal puede haber personas, lo mencioné, que tal vez crecieron con un papá o mamá perfeccionista, que te dijo, o por lo menos implicó, que el valor viene de un desempeño ideal. Y eso es una mentira. Nuestro valor no viene de nuestro desempeño, nuestro valor viene de ser hijos e hijas de Dios. Pero cuando yo creo eso, vivo bajo una presión y un estrés de nunca fallar, de cumplir al 100 todo. Y no solo me presiono a mí, la tendencia es ir presionando a los que me rodean, y estamos viviendo en base a algo que no es cierto. Pero vino Jesús como Señor, como Salvador, como Hijo de Dios, pero también como Maestro, a revelarnos la verdad. Y en una de sus frases más famosas, él dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es crucial basar mi vida y mis decisiones importantes en la
verdad. Entonces el primer enemigo que vimos fue el diablo. El segundo es la naturaleza pecaminosa. En el Nuevo Testamento, múltiples veces encontramos una palabra que en el griego original es sarx, S-A-R-X. Algunas versiones lo traducen la carne, la carnalidad, y otras que creo son más entendibles hoy en día, naturaleza pecaminosa. El autor y teólogo Timothy Keller le da esta definición a esta palabra. Dice, es la parte o aspecto de nuestros corazones que todavía no ha sido renovado por el Espíritu Santo. Aunque hemos nacido de nuevo en nuestro espíritu, hay mucho en nosotros que tiene que ser renovado, transformado. Y esa parte que aún no ha sido renovado es el sarx, es la naturaleza pecaminosa y es un enemigo de nuestra alma, de vivir como Dios quiere. Ahora, junta eso con la corriente tan común de frases como tal vez la más clásica, sigue tu corazón. Suena bonito, sobre todo en un canto, en una película, sigue tu corazón. El detalle es que somos volubles, cambiamos de parecer constantemente, así que la pregunta sería, ¿cuál parte de mi corazón se supone que debo seguir? Por ejemplo, yo di un ejemplo la otra vez, lo quiero mencionar de nuevo. Yo quiero vivir en contentamiento y gratitud y generosidad, pero también parte de mí quiere comprar nuevas cosas que no son indispensables y gastar demasiado en mis gustos. Entonces, ¿qué parte de mí debo seguir? Si parte de mi corazón se va por un lado y otro por el otro, tenemos que reconocer que hay esta lucha y que no debemos simplemente seguir todos los deseos que se nos vienen, porque cuando van en contra de la palabra de Dios, aunque produzcan breve placer en alguna expresión, van a terminar haciendo daño. Muy bien, vamos hoy al tercer enemigo, y es, ¿qué creen? No es Thanos, no es el Guasón, no es el gobierno, aunque algunos lo afirman, no son los árbitros del mundial, me estoy adelantando a los que les vamos a echar la culpa, ¿verdad? No es ni siquiera la suegra, aunque algunos dicen, yo soy incapaz de decir eso, pero algunos por ahí tal vez se atreven a decir que es la suegra. No, el tercer enemigo es el mundo. El mundo, y vamos a entender un poco más a qué me refiero con esto. Pero primero, Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 van a ser crucial para nuestro estudio hoy. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, y aquí lo va a desglosar, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí en estos pasajes, cuando dice mundo, es la palabra cosmos. Y por un lado, sí puede significar planeta Tierra y sus habitantes. Por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, los habitantes de la tierra, que dio a su Hijo. Pero en otros pasajes, como este en particular, es algo completamente diferente. Voy a leer la definición que da John Mark Comer en su libro Vivir sin Mentiras. Es un poco largo, pero es muy acertado. Dice, el mundo es un sistema de ideas, valores y normas sociales que son integradas a la corriente y eventualmente institucionalizadas en una cultura corrompida por los pecados gemelos de rebeldía contra Dios y la redefinición del bien y el mal. Ahí cuando habla de esos pecados gemelos se refiere al Edén, cuando el diablo disfrazado de serpiente contó sus mentiras a Eva y en esencia
marcó un patrón que se ha venido repitiendo, diciendo que Dios no es o tan poderoso o tan bueno como dice, animando a rebelarnos contra su autoridad y a redefinir el bien y el mal. Era el fruto del bien y el mal que los indujo a comer. Redefinirlo en base a las intenciones de mi corazón, la voz en mi cabeza, en vez de en la palabra de Dios. Ahora déjame dar una definición más breve, más sencilla. El mundo es el sistema de valores y normas sociales de la cultura contrarias a la autoridad de Dios. Es este sistema de valores y normas sociales que más y más de la población va adoptando y que va en contra lo que Dios ha establecido en su palabra. Y aquí en el pasaje vemos la advertencia de no amar al mundo, no amar el sistema del mundo, porque obviamente debemos amar a los habitantes del mundo. Dios los amó tanto que dio a su Hijo, pero no amar la cultura, valores, corriente que va contrario a la verdad de la palabra. Y esto deshonra a Dios, nos hace daño a nosotros y a otros. Y dice que pasará, es breve su momento de placer. Y luego lo divide en estas tres categorías y las quiero considerar brevemente el día de hoy. Primero, los deseos del cuerpo. Esta palabra aquí traducida cuerpo, ¿qué creen? Es sarx, es naturaleza pecaminosa. Algunos dicen los deseos de la carne. Esto es lo que nosotros deseamos en nuestro cuerpo, y uno de los más claros ejemplos es el sexo fuera del matrimonio, o bien cualquier actividad sexual donde se busca placer en un contexto egoísta en lugar del pacto matrimonial de mutuo compromiso entre un hombre y una mujer como Dios diseñó. Y no está limitado solo al área sexual. Apetitos fuera del orden enseñadas en la Biblia, aún desde apetitos por comida, bebida, gratificación inmediata en general, donde se pone algún placer por encima de las prioridades saludables de Dios. Esto es una expresión de la corriente o sistema o mentalidad del mundo. Luego nos menciona, número 2, la codicia de los ojos. La codicia de los ojos, desear excesivamente las cosas que veo. Y creo yo que el más claro ejemplo es el materialismo, la avaricia. Caer en el error, en la mentira tan común de que las posesiones materiales son la medida de felicidad y aún de valor de una persona. Esto es una mentira que nos lleva a todo tipo de comportamiento inapropiado y luego termina dejándonos vacío. Y no solo se queda ahí, porque de ahí se desatan cosas como envidia, celos hacia personas que tienen algo que yo quiero, y no solo se limita a lo material. Empieza envidia y celos por aspectos de la vida, familia, cónyuge, éxito de esa persona, y obviamente esto es totalmente contrario a una vida que honra a Dios. Y número 3, la arrogancia de la vida, así lo menciona. La arrogancia de la vida, la tendencia de creer que sabemos más que los demás, que nuestra manera o talento o conocimiento es más o mejor, lo cual nos lleva a actitudes incorrectas, incluso algunos a rechazar la sabiduría de la palabra de Dios. Y no se queda ahí. Arrogancia de la vida también se ve cuando le doy más valor a quién soy socialmente o laboralmente que a mi verdadero valor como hijo de Dios. Y entonces empiezo a compararme con los demás, buscando sentirme superior en lugar de amar a Dios y amar al prójimo
como a mí mismo. En vez de sentirme superior, yo debo reconocer que todo lo que tengo o soy es por su gracia y que soy llamado a amar a los que me rodean. De hecho, creo que eso me lleva a otro pasaje igual, escrito por el apóstol Juan en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, que nos va a dar otro aspecto a cómo debemos ver el mundo. Juan 17, versículo 14, Jesús está orando antes de ser arrestado y dice: yo les he entregado tu palabra. Está orando de nuevo, está hablando con el Padre. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites, hablando de sus discípulos, que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Noten, yo los envío también al mundo. Aclara que no son del mundo, no somos de la corriente sistema del mundo, pero vivimos en este planeta y Él nos quiere enviar para hacer una diferencia en ese mundo. No es un llamado al aislamiento. Esta enseñanza de cuidarnos del mundo no es de ser monjes y no tener interacción. Al contrario, aquí vemos a Jesús diciendo: guárdalos, cuídalos, pero los estoy enviando. Realmente somos llamados a representar el reino de Dios en el mundo mientras nos guardamos de la maldad de la cultura. Pero necesitamos estar en el mundo, necesitamos estar activos. La meta es ser de influencia para bien mientras nos guardamos de la influencia para mal. Y debemos de estar conscientes de que todos, sin excepción, y me incluyo, somos influenciables. Es fácil ser influenciado. Me acuerdo, hace muchos años leí de un estudio muy interesante donde apartaron a 10 personas, varias en distintas ocasiones, y con 9 se ponían de acuerdo antes del pequeño experimento. Solo uno no sabía lo que estaba pasando. Y era bien sencillo. En un pizarrón dibujaban 2 líneas, uno más claramente más larga que la otra, y luego iban a apuntar a la más corta y decir: ¿cuántos creen que esta es más larga? Era obviamente equivocado, pero 9 se pusieron de acuerdo en levantar la mano en la respuesta equivocada y ver qué iba a hacer esta 10ª persona al ver que los demás levantan la mano y él, sabiendo están equivocados. Y los resultados fue que la gran mayoría terminaron también levantando la mano ante la presión social de ver a los otros, aunque sabían, claro que está mal, pero bueno, si todos están diciendo que está bien, yo también lo voy a hacer. Y bueno, ahí es hasta chusco el pequeño experimento, pero cuando son en temas de importancia de la vida y de repente yo solo le estoy siguiendo la corriente a lo que la mayoría del mundo dice que está bien y está mal, yo estoy en problemas, porque muchas veces está equivocado la filosofía o mentalidad del mundo. Somos sumamente propensos a ser influenciados, aún en cosas tan sencillas como bostezar. A que 2, 3 ya quisieron bostezar. No se ve por los cubrebocas, ¿verdad? Pero te sugestionas, o si alguien empieza a toser, de repente hay una docena tosiendo y somos tan susceptibles a la influencia en detalles pequeños hasta en situaciones de mucha importancia. Muy interesante esta nota del psicólogo, el doctor Paul Marsden. Dice: fenómenos socioculturales se pueden extender, fíjate, se pueden extender entre la población más como un brote de varicela que un proceso de elección racional. ¿Qué está diciendo?
más que realmente haber procesado cuidadosamente y evaluado algo y luego creerlo. Muchas creencias son solo contagiosas, solo porque oí de alguien, lo vi y ahora es una tendencia y va extendiéndose como un contagio, que después de la pandemia ni quiero usar esa palabra, ¿verdad? Pero así son las ideas y modas, incluso las modas de peinados, de ropa. No sé si se pueden identificar con algunos de estos que de repente llegan y todos lo están usando, ¿verdad? Y algunos no tienen nada de malo, solo son ejemplos de cómo nosotros somos tan dados a seguir una moda, sea un peinado, sea una música, sea adultos buscando Pokémon, no sé, ¿verdad? A todo tipo de tendencias que se van dando. Pero en medio de ello nosotros tenemos que poder discernir en lo que sí es de importancia y lo que sí va en contra la verdad de la palabra de Dios, y pararnos firmes en contra de este enemigo. Pero quiero también dejar en claro, la Biblia dice claramente que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es contra las personas, sino contra los espíritus del diablo que están influenciando y moviendo e impulsando a esas personas. Realmente la lucha no es en su contra, es a su favor de esas personas, para que les llegue la luz del evangelio, se puedan arrepentir y venir a los pies de Cristo Jesús. Debemos amar y orar por esas personas, no pelear en su contra. Pero así está, los enemigos de mi alma, el diablo, mi naturaleza pecaminosa y el mundo, que operan en base a mentiras. El diablo expresa su engaño, mentiras que siembra en mi mente, sobre todo de cosas importantes, cómo es Dios, y me cuenta una mentira distorsionada de cómo es Dios, cómo soy yo. Me va mintiendo de mi identidad. ¿Cómo es la vida? Me va mintiendo de las prioridades en la vida. Muchas veces esto viene de crianza, viene de heridas que sufrimos en la vida, viene de amigos. Luego de ahí mi naturaleza pecaminosa acepta sobre todo las mentiras que cumplen con mis deseos desordenados o egoístas, y me conviene aceptar esa mentira. Y luego viene el mundo para reforzar, para repetir, hasta convencerme o hacerme sentir que no es malo, o tal vez hasta es bueno, porque tantos lo creen, tantos lo hacen, ha de ser bueno, y nos sentimos justificados en esto. Y de nuevo, a veces son cosas menores, pero a veces son cosas mayores, como mi postura en temas de comportamiento pecaminoso o peligroso, pero que el mundo ya acepta, o aún mi círculo de influencia acepta y hasta promueve. ¿Cómo podemos resistir al mundo? Quiero tomar estos últimos minutos para ver 3 puntos de Romanos 12 en sus primeros versículos, que creo nos pueden ayudar a resistir esta tendencia del mundo. Así que acompáñenme a Romanos capítulo 12. Voy a empezar versículo 1. Dice: por lo tanto, hermanos, y esta frase es crucial, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El primer punto es ser un sacrificio vivo. Ser un sacrificio vivo. ¿Saben? Lo más fácil es irnos con la corriente. Lo que el mundo diga, eso hacer. Así no hago tantos enemigos, no llamo la atención, porque no quiero verme diferente o atrasado o con mente cerrada. Y
es lo más fácil. Y si me enfoco en el mundo y lo que piensa la gente y agradar a la mayoría, la verdad, me voy a rendir fácilmente ante esas mentiras. Pero si, como dice la Escritura, tomo en cuenta la misericordia de Dios, me enfoco en Jesucristo y su amor por nosotros manifestada en la cruz del Calvario, yo seré impulsado a no vivir conforme a la corriente del mundo, sino a la verdad de la palabra de Dios, por su misericordia para mí. Me impulsará a hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es interesante esa frase, sacrificio vivo, porque para los que estaban leyendo esto en el primer siglo, sobre todo el oyente judío, el sacrificio siempre era muerto. Si se trataba de un sacrificio de un animal, se mataba el animal antes de ponerlo sobre el altar. Pero ahora en el nuevo pacto somos llamados a hacer un sacrificio vivo de nuestra propia vida. Ahora es morir al yo, al egoísmo, a lo que es cómodo o conveniente pero no honra a Dios, morir a la presión social. Y es un sacrificio vivo que, simultáneo con rechazar lo que no honra a Dios, abrazo y vivo en lo que sí honra a Dios. Me activo en servir al Señor. Pensando en esto, pensé que había un excelente ejemplo en Sadrach, Mesach y Abednego. Muchos conocen su historia que viene en Daniel 3, no lo vamos a leer. Pero ellos y Daniel vivían en Babilonia. Vivían en una sociedad pagana, alejada de Dios, con una filosofía y sistema completamente contraria a la palabra de Dios. Y hubo un incidente donde el rey de Babilonia levantó una especie de estatua, ídolo, y dijo que todos se tenían que postrar ante él. De nuevo, yo sé que la mayoría se saben la historia. Miles estaban ahí y todos se postraron, menos estos 3 hebreos valientes que fueron un sacrificio vivo ese día, que decidieron: yo no voy a seguir la corriente ni bajo presión de muerte, porque ese era el castigo. Si no te hincabas, te iban a echar a un horno de fuego. Esto sí que era una prueba de fuego literal. Y estos 3 dijeron no. Sí pasaron por el fuego, sí los echaron al horno, pero un cuarto varón, Jesús, estuvo presente con ellos. Sí, a veces sí pasaremos por el fuego. La Biblia no promete una vida sin pruebas. Sí pasaremos por el fuego, pero nunca, nunca solos. Él va a estar con nosotros. Número 2, Romanos 12:2 nos da la siguiente. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Número 2 es renovar mi mente. Tú y yo necesitamos renovar nuestra mentalidad, nuestro entendimiento, porque el mundo actual miente, promueve un sistema de valores y prioridades falsas, y somos llamados a ser transformados mediante esta renovación. Hay cosas que tengo que desaprender porque el mundo me las enseñó mal. Tengo que desaprender la mentira y aprender la verdad. Ahora, como el mundo no para de contar mentiras sobre lo que es bueno y malo, sobre lo que tiene valor en la vida, sobre lo que es una identidad saludable, como la mentira es continua, mi renovación también tiene que ser continua. No es estática, no solo sucede una vez y ya.
yo necesito continuamente renovar mi entendimiento. Tengo que contrarrestar las mentiras que me llegan por todos lados. Y obviamente esto es principalmente a través de la Biblia, leyendo, escuchando, contemplando la enseñanza de la Biblia, pasando todas las supuestas verdades que oigo por el filtro de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Ahora, con esto en mente, déjame decir tal vez lo obvio: seamos sabios en lo que escuchamos y lo que vemos en los medios, en las redes. Seamos sabios en nuestras conversaciones, en nuestras amistades. La Biblia enseña que las malas conversaciones o compañías, dependiendo de la versión, corrompen las buenas costumbres. ¿Qué tipo de conversaciones estoy teniendo? ¿Son en base a la verdad? ¿Son para edificación? ¿O se está filtrando una mentira? Ahora, no sabemos mucho de Sadrach, Mesach y Abednego, fuera de esa historia y una breve mención ahí en el libro de Daniel. Pero yo estoy convencido que ellos y Daniel tuvieron que estar renovando su entendimiento viviendo en Babilonia y luego en Persia. De hecho, en la famosa historia de Daniel y los leones, Daniel estaba bajo amenaza porque prohibieron la oración, pero él dice que como acostumbraba a orar 3 veces al día, él siguió en comunión con Dios, que estaba renovando su entendimiento. Pero ojo, ninguno de ellos lo hizo en aislamiento. Fueron activos aún en un gobierno pagano, pero con sabiduría y fuertes convicciones pudieron influenciar para bien. Y ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros: ser de influencia en esa escuela, en esa empresa, en esa familia, en ese contexto, para bien, mientras somos sabios para guardarnos del mal. Finalmente, continuando la lectura en Romanos 12, voy al versículo 4 y 5. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y ojo, cada miembro está unido a todos los demás. Yo creo que si vamos a vencer al mundo, hay que ser parte activa de la iglesia. Ser parte activa de la iglesia. La Biblia nos llama a congregarnos. Dice que es para estimularnos y animarnos el uno al otro. Jesús no envió a un solo discípulo al mundo, sino los envió juntos. Nos diseñó para estar en comunidad. Como leímos, cada miembro unido a todos los demás. Nos necesitamos. Así nos diseñó el Señor. Y más cuando hay tanta mentira a nuestro alrededor. Así que quiero felicitarte por estarte congregando. No solo es una buena idea, es un mandato bíblico y es importante congregarnos fielmente para adorar, para buscar a Dios, para aprender de su verdad. Y también quiero animarte que necesita también pasar al lado más personal, relacionarnos con un grupo pequeño donde aprendemos y escuchamos voces de otros que comparten nuestras luchas y nuestras convicciones. Necesitamos estar con ese círculo de mutuo apoyo. Y no puedo recomendar algo más que nuestros grupos Conexión para ese fin. Para eso existen sobre todas las cosas. Por eso tenemos grupos Conexión. Y si no eres parte de uno, te animo ahorita al final en el lobby.
pregunta y te daremos toda la información. Y si eres, asegúrate de estar bien conectado. Todos necesitamos ese círculo de apoyo mutuo, una contracultura en este mundo. Noto que eran 3, Sadrach, Mesach y Abednego. Sin duda era de mucho apoyo tener a los otros 2 ahí y no estar solo ese día cuando se dio el mandato de postrarse. Así que nuevamente te animo, invierte tiempo y esfuerzo en amistades que serán de mutua edificación. Ahora, quiero decir algo importante. No es que solo estamos en contra de cosas, porque a veces la iglesia se ha enfocado casi exclusivamente en decir las cosas en las que estamos en contra. Y las hay, por supuesto, y es importante, es parte de lo que estoy diciendo hoy. Pero no solo es que estamos en contra de una cultura corrompida, estamos a favor de la cultura del reino de Dios. Estamos a favor de vidas llenas de amor, gozo y paz aún en medio de la aflicción. A favor de matrimonios y familias fieles y saludables aún en medio de pruebas y dificultades. De personas que aunque tengan muchas diferencias, saben perdonarse y respetarse mutuamente en un mundo que parece haber olvidado eso. Que podemos tener diferencias de postura política, diferencias de todo tipo, pero podemos perdonarnos y amarnos y respetarnos. Esa es la cultura del reino de Dios y queremos vivirla y ser de influencia para bien, para que otros también quieran acercarse. Y todo surge de esta frase: tomando en cuenta la misericordia de Dios. Eso es lo que nos impulsa, ese es nuestro motor. La gracia, misericordia, amor de Jesucristo, que lo llevó a esa cruz cuando la voz del diablo lo estaba bombardeando, cuando las voces de las personas le decían: hey, si eres el Hijo de Dios, demuéstralo, bájate de la cruz. Y dice la escritura que él tenía el poder para llamar a 10,000 ángeles y destruir a sus enemigos y demostrar que él sí era el Hijo de Dios. Y ante esa guerra, él decidió seguir en la cruz y morir por ti y por mí, para salvarnos, para rescatarnos, para perdonarnos. Así que tomando en cuenta su misericordia, yo quiero ser un sacrificio vivo que lo honra. Yo quiero renovar mi mente a la verdad de la palabra. Yo quiero estar conectado a su cuerpo. Yo quiero vivir para Él. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo, por favor? Puede haber alguien aquí el día de hoy que no has tomado el primer paso de reconocer a Jesucristo como el Señor de tu vida, de reconocer que Él fue a la cruz a morir por ti, así como por mí. Y como Jesucristo dijo, Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino al Padre. No hay otra verdad. Él es. Y tal vez no te has acercado a Él en esa manera, rindiendo tu vida, tu voluntad a Él, pero hoy lo quieres hacer. Para ustedes yo voy a hacer una breve oración con pausas para que puedas, si tú lo deseas, repetir esta oración. La puedes hacer en tus propias palabras, pero muchos les gusta un poco de ayuda a expresarlo.
ponerlo en palabras. Puede ser en voz bajita, es entre tú y Dios, pero hazlo de todo corazón. Y si ese es tu deseo, vamos a orar así. Jesucristo, creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mí. Creo que resucitaste. Creo que eres el Señor de señores. Y hoy te recibo como mi Señor. Te entrego mi vida. Perdóname de mis pecados. Yo me arrepiento. En el nombre de Cristo Jesús. Si tú acabas de hacer esa oración conmigo, o bien si es la primera vez que nos visitas aquí en Comunidad Olivo, tenemos un pequeño regalo para ti, un obsequio sin compromiso alguno. Es solo ahorita, después de una oración final que voy a hacer, pasar al lobby donde dice terraza, acercarte ahí y te van a regalar este pequeño obsequio. No hay más. Ahora, si quieres que alguien ore por ti, si quieres platicar con alguien, tienes alguna duda, pregunta, ahí estamos para servirte en terraza. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Espíritu Santo, yo pido que nos estés ayudando a recordar, como tú prometes, a recordar toda la verdad. Cuando vienen las mentiras, de la fuente que vengan, trae ese discernimiento, trae esa sabiduría y fortaleza para rechazar la mentira, para mantenernos en la verdad. Padre, yo pido tu fortaleza para los que están en particularmente difíciles contextos, hostiles aún. Señor, que pueda haber una gracia y fortaleza sobre sus vidas para mantenerse en la verdad y aún ser una luz, una influencia para bien. Así como estuviste con los 3 hebreos en el horno, Señor, que tu presencia, que sé que está, es una realidad, pero que se manifieste, que la podamos palpar para animarnos a seguir caminando en tu verdad. Lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.